poco la dinámica de trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado en, en cómo generar este tipo de información para las ciudades del futuro. Siguiente, Johnny. Ciertas consideraciones previas, los asistentes están en modo de silencio. Al final de la presentación habrá unos minutos, unos 10 minutos para preguntas. Adicionalmente, habrá el chat. Si ustedes quieren hacer consultas, comentarios, pues también les podemos ir atendiendo durante toda la capacitación o durante toda la presentación. Podemos ir escribiendo también. Al final vamos a entregar también, les enviaremos a sus correos un link en donde estará la grabación a través de nuestro canal de YouTube de todo el webinar. Siguiente. Los objetivos del webinar, pues básicamente es comprender la metodología que nosotros generamos para los productos específicos para un catastro 3D, incluyendo la elaboración de ortofotos, modelos digitales de terreno, modelos digitales de superficie, modelos digitales de altura, texturizados y demás metodologías que se utilizan para la generación de este tipo de información. Vamos a entender un poco las funcionalidades del software especializado para análisis de datos 3D, como interfaces, herramientas de trabajo y proceso de carga de datos. También vamos a comprender el alcance de la gestión de cartografía 3D y vamos a revisar un poquito cómo se hace este análisis y esta gestión a través de diferentes plataformas. Y obviamente vamos a entender un poco las habilidades prácticas que se puede adquirir en el manejo y gestión de estos archivos vectoriales. Siguiente, Johnny. Dentro de la agenda de esta hora de presentación, vamos a ver, bueno, la importancia del catastro 3D en la gestión urbana, las tecnologías utilizadas, tanto satelital, drones y LIDAR. Vamos a chequear un poquito cómo se integran estas tecnologías con ciertos proyectos que tenemos aquí. Vamos a hacer una revisión de las metodologías y vamos a analizar ciertos productos y casos de éxito de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y el Cantón Mejía. Antes de nada, permítame presentarme. Bueno, mi nombre es Darío Boada, yo soy el gerente general de la compañía. AGP Geospatial Company ya es una empresa con más de 20 años en el sector geoespacial. Somos una empresa ecuatoriana. Sin embargo, desde el 2019 empezamos un proceso de internacionalización y hoy por hoy tenemos clientes en varios sitios del mundo, desde Malasia, Inglaterra, Centroamérica, África. Hemos terminado con éxito más de 450 proyectos, tenemos más de 320 clientes en estos años eh, y hemos entregado más de 2.200.000 kilómetros cuadrados de imágenes satelitales. Mantenemos convenios de cooperación y tenemos socios comerciales que nos permiten garantizar la calidad de nuestros servicios. Y básicamente tenemos 5 unidades de trabajo que son proyectos a la medida a través de consultoría. Vendemos productos satelitales, pero también damos servicios permanentes satelitales, tanto ópticos como radar. Damos servicios también con tecnología UAV y sensores a través de cámaras métricas, cámaras térmicas, cámaras multiespectrales. También vendemos software, desarrollamos software de procesamiento de imágenes y hoy por hoy hemos fomentado muchísimo el tema de plataformas web y móviles para geoservicios. Siguiente, Johnny. Nada más comentarles, hoy, uno de los socios principales que tiene la compañía es Airbus, el consorcio satelital y Catalyst es un software de procesamiento de datos aéreos y satelitales que veremos el día de hoy. Pues tenemos estos tres socios importantes. Global Mapper es un software muy conocido también y de los tres somos distribuidores exclusivos aquí en el país y autorizados por estas marcas, ¿no? Siguiente. Mantenemos también convenios de cooperación con el sector académico, alrededor de 11 universidades tenemos que hemos apoyado para investigación, eh, principalmente para las tesis de grado de los jóvenes y pues la empresa se financia, les entrega o bien sin costo o con el 50% de descuento software como imágenes satelitales. Hoy por hoy somos
de las pocas empresas de generación de cartografía que mantiene una ISO 9001 con certificación SGS. También tenemos certificación del Instituto Geográfico Militar para generar cartografía tanto base como temática. Y somos también parte del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, que hay dos representaciones, el IGM en la parte pública y nosotros en la parte privada. Eso básicamente les quería comentar. Dale, por favor, adelante, Johnny. Y ya vamos a entrar en materia. Entonces vamos a empezar un poquito comentando el por qué vemos interesante, el por qué vemos importante hacer este tipo de espacios para comentar la importancia de tener una cartografía tridimensional y empezar a evolucionar el manejo de la cartografía 2D a una 3D. Una de las razones es básicamente esta, ¿no? Que permite tener más precisión del entorno urbano y tenemos características mucho más realistas que una cartografía tradicional y nos permite comprender mejor las dimensiones dentro de un espacio urbano en cuanto a altura, volumen y forma de las edificaciones. Entonces, algo muy importante. Y hoy por hoy tenemos software que también nos permiten gestionar este tipo de datos. Siguiente. Otra importancia eh, es la mejora significativa de la planificación y la zonificación urbana desde el punto de vista de altura y también de diferentes análisis que se puede llegar a hacer, estratificando los tipos de infraestructura tridimensional. Eh, Tenemos también un análisis que nos permite entender de mejor manera la estética y el paisajismo del sector urbano y pues esto también nos ayuda a mejorar las normativas de preservación o de sostenibilidad que puede llegar a tener en un momento determinado un espacio urbano. Siguiente. También nos permite gestionar de manera más eficiente la infraestructura y servicios públicos, especialmente para el tema de redes, como electricidad, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones, nos permite entender de mejor manera hasta dónde llegan los servicios, eh, no desde el punto de vista solo 2D, si están dispersos o atomizados, sino también desde el punto de vista de altura en cuanto al crecimiento vertical que puede llegar a tener una ciudad. Siguiente. También nos ayuda a la prevención y mitigación de riesgos como una herramienta para modelar y evaluar desastres, ¿no? Identificar correctamente las inundaciones, las edificaciones por tipo de cuáles serían las afectadas en diferentes eventos, ¿no? Que podemos llegar a tener en cualquiera de nuestras regiones, no sea en la sierra, en la costa, en la Amazonía. Y hoy por hoy existen herramientas que nos permiten hacer simulaciones para planificar evacuaciones o diferentes alternativas de manejo para mitigar pues algún riesgo, alguna amenaza. Siguiente. También nos ayuda a transparentar y mejorar la recaudación fiscal, ya que permite un entendimiento más justo de la unidad constructiva. Por ejemplo, aquí, bueno, en Singapur hay edificios que no cumplen regulaciones y en cuanto al tema de alturas, número de pisos y demás, y aquí, bueno, también pero en otros países como que es muy común la utilización de cartografía 3D. Hoy por hoy, los catastros se los levanta puerta a puerta a través de una ficha y nosotros consultamos o el operador verifica el piso o consulta a boca del informante, pues lo que le dice que tiene tres pisos, dos pisos, pero desconocemos el tipo de piso, si es inclinado, si es techado, si es aterrazado y demás cosas. Entonces, el tener una información de este tipo, pues nos permita tener más transparencia en cuanto a la gestión de este tipo de inmuebles y pues obviamente en la recaudación fiscal también tendremos información clave y precisa para el cobro de impuestos. Siguiente. Un tema importante y algo que lo hemos venido trabajando desde hace 10 años es la planificación y gestión de redes de telecomunicaciones, sumamente clave para ciudades inteligentes. Y básicamente es la planificación de redes, de la simulación
y la planificación de señales de televisión digital, de telefonía y demás. Entonces nos permite optimizar la infraestructura, nos permite saber dónde poner las repetidoras, dónde está la calidad, dónde está estratificada la calidad de la señal, si es buena, mala, deficiente, y por ende nos permite gestionar de mejor manera las Smart Cities. Entonces, estas hemos considerado las seis temas importantes en cuanto en dónde puede ayudar este tipo de información para las ciudades urbanas y las ciudades 3D. Les dejo con ustedes a Johnny Rodríguez para que comente ya en detalle pues lo que hemos venido haciendo y cualquier inquietud pues estamos a las órdenes para que lo comenten en el chat o al final de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya lo mencionó Darío, mi nombre es Johnny Rodríguez. Soy el director del departamento de SIG aquí en AGP Geospatial Company. Y pues bueno, ya que vimos un poco la introducción, ¿no es cierto?, a las aplicaciones y la importancia que tiene el tener este tipo de información y este tipo de cartografía, pues vamos ya a adentrarnos en el tema como tal. Vamos a empezar un poco revisando las tecnologías que se usan, ¿no es cierto?, para poder generar la información, en este caso, los catastros 3D, las ciudades 3D. Empezamos con lo que es la tecnología satelital. Hoy en día, pues bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de agencias espaciales, ¿no es cierto?, que nos proveen de información satelital, algunas con resoluciones bajas, otras con resoluciones más altas, y pues como ya lo vimos anteriormente, uno de nuestros partners en este proceso de generación de cartografía justamente es Airbus. Esta empresa, ¿no es cierto?, es de Europa, tiene su sede en Europa, y pues bueno, tiene algunas divisiones dentro de las cuales, ¿no es cierto?, una de las más conocidas es justamente la parte eh, de lo que son los aviones, ¿no es cierto? Pero también tenemos la parte de generación de información a través de sensores satelitales. Dentro de esto, nosotros disponemos de una gran cantidad de sensores con los cuales podemos trabajar, tanto ópticos como radar, que podemos usarlos para poder generar cartografía. Dentro de los sensores ópticos que están más enfocados, ¿no es cierto?, a la parte de generación de geoinformación, pues tenemos los sensores, uno de los más conocidos que es Spot, y hoy en día trabajamos con dos sensores de muy alta resolución que son Pleiades y Pleiades Neo. En el primer caso, ¿no es cierto?, de que es Pleiades, Pleiades tiene una resolución en este caso mil disculpas que se salió esto. Les decía entonces que Pleiades tiene una resolución de 0.5 metros, 50 centímetros de resolución, y que este puede tranquilamente ajustarse a una escala 1:5000. ¿Sí? Aquí podemos ver el detalle de cómo tiene la información, ¿no es cierto?, la resolución en este caso de la información que podemos obtener con Pleiades. Seguido a esto tenemos Pleiades Neo. Este es un sensor mucho más reciente, el cual tiene una resolución de 0.3 metros, 30 centímetros de resolución, que se puede ajustar a escala 1:3000. Y pues aquí podemos ver el detalle de la información que podemos obtener con este sensor. Y finalmente tenemos Pleiades Neo de HD, alta resolución, que tiene una resolución de 15 centímetros por píxel. Y aquí podemos ver directamente el detalle que tenemos mucho mayor riqueza de información, ¿no es cierto?, para poder generar datos catastrales o para otro tipo de estudios que se requieran. ¿Cuál es la ventaja principal que nosotros tenemos al momento de usar tecnología satelital? Primero, que podemos cubrir grandes extensiones de terreno, ¿no es cierto?, de una manera más rápida, más eficiente y en corto tiempo. ¿Sí? Adicionalmente, podemos tener diferentes tiempos de captura de la información de un mismo sitio para poder hacer comparaciones, para hacer análisis multitemporales. Adicionalmente, podemos capturar los datos, ¿no es cierto?, en zonas que pueden ser inaccesibles, en zonas peligrosas para los operadores.
Y finalmente, pues tenemos la disponibilidad de acceder a archivos históricos, es decir, que desde el lanzamiento del satélite hasta la fecha actual podemos ir obteniendo información en igual forma para ver distintos tipos de análisis, ¿no? En la parte multitemporal. Seguido a esto tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la información de drones y LiDAR. Esta información, ¿no es cierto?, que nosotros obtenemos con este tipo de sensores, con este tipo de tecnología, tiene características un tanto distintas, ¿no es cierto?, a la parte satelital. Primero, que esta tecnología trabaja, ¿no es cierto?, con sensores de distinto tipo, que pueden ser de ala fija, de rotor, y adicionalmente trabajamos con diferentes tipos de cámaras, que pueden ser RGB, pueden ser LiDAR, entre otros. ¿Sí? Y también podemos cubrir vuelos programados de manera más eficiente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos el dominio de cuándo y cómo levantar la información. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de sensores y de drones que normalmente se usan y están disponibles en el mercado para realizar levantamiento de información. Tenemos, por ejemplo, este Matrix 350, que es un dron bastante grande, ¿no es cierto? Bastante robusto, que está diseñado justamente para trabajar con cámaras, valga la redundancia, también robustas, como las que tenemos abajo, ¿no es cierto? Cámaras métricas RGB o sensores LiDAR que son un tanto pesados y que en otros tipos de equipos, pues, no es tan factible montarlos, ¿no es cierto? Tenemos otros tipos de sensores, como el último, el WINTRA, que pues de ala fija, que tienen otro tipo de despegue, pero que al final se enfocan, ¿no es cierto?, al levantamiento de este tipo de datos. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con equipos drone? ¿No es cierto? Que nosotros podemos tener información de muy alta calidad, con bastante detalle, tanto en 2D como en 3D, para nosotros poder generar, ¿no es cierto?, todo lo que son modelos de terrenos, de edificaciones, y con esto pues también obtener cartografía 3D de ciudades o de alguna zona que se requiera. Adicionalmente, ¿no es cierto?, podemos actualizar catastros y los estudios de manera mucho más rápido, porque como tenemos el dominio, ¿no es cierto?, de realizar los vuelos, podemos pues programar nosotros mismos pues el levantamiento de información y generar los datos. Finalmente, ¿no es cierto?, tenemos la situación económica, ¿no? Que comparando pues el uso de dron en áreas pequeñas, sobre todo, pues es mucho más económico que trabajar, ¿no es cierto?, con las imágenes satelitales en algunos casos. Dentro de uno de los sensores que nosotros podemos obtener, ¿no es cierto?, se encuentra el sensor LiDAR, que básicamente es una tecnología no tan reciente, pero que últimamente se está masificando su uso y que pues básicamente lo que hace este sensor, ¿no es cierto?, es utilizar pulsos de luz y enfocarnos, ¿no es cierto?, hacia un objetivo, y el sensor lo que hace es medir este tiempo que tarda, ¿no es cierto?, en regresar este haz de luz, y en base a eso, ¿no es cierto?, hace cálculos y nos puede dar una idea de lo que es el terreno. Y dentro de esto nosotros podemos tener tanto LiDAR aéreo como LiDAR terrestre. ¿Sí? Para la generación de cartografía, pues hoy en día es mucho más factible, ¿no es cierto?, tener acceso a información de un LiDAR aéreo cargado en un dron, como ya lo vimos anteriormente. Y nosotros podemos usar, ¿no es cierto?, esta tecnología LiDAR para obtener datos mucho más precisos, ¿no es cierto?, para la generación de distintos modelos, tanto de edificaciones como modelos de elevación, información mucho más detallada para realizar planificaciones, ¿no es cierto?, de infraestructuras, de riegos, etcétera, tuberías, antenas y demás, monitorear, ¿no es cierto?, cambios en lo que se refiere al crecimiento urbano, cambios de uso de suelo, entre otras situaciones. Con la tecnología satelital, ¿no es cierto?, vemos que nosotros podemos tener una visión general de un área de estudio, ¿no es cierto?, un barrido grande, un barrido rápido para tener datos. Seguido tenemos lo que son los drones para tener un nivel mucho más detallado de información a un nivel local. Y pues con LiDAR podemos tener mediciones mucho más precisas, ¿no es cierto?, de lo que es la topografía o edificaciones y demás. Todo esto, ¿no es cierto?, podemos nosotros integrarlo dentro de un SIG.
o de un sistema de información geográfico. Para lo cual vale tener en cuenta, ¿no es cierto? Primero, seguir los lineamientos que nos proponen instituciones rectoras sobre el tema de generación de cartografía, como es, por ejemplo, el caso del Ministerio de Vivienda aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Y el Instituto Geográfico Militar, entre otras instituciones que nos dan lineamientos para poder generar la cartografía. Adicionalmente, debemos tener en cuenta las normativas vigentes dentro del país, ¿no es cierto? Como es la Ley de Cartografía Ministerial, perdón, Nacional, acuerdos ministeriales que están enfocados, ¿no es cierto?, justamente a la parte de catastros, entre otras, y que dentro de esto tenemos también las especificaciones técnicas que nosotros requerimos para nuestro proyecto o para nuestro estudio, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de las normativas que ya están vigentes aquí en el país, tenemos como una norma de que los catastros urbanos deben llegar hasta máximo una escala 1.000, los catastros rurales una escala 1 a 5.000, y en base a eso, pues, generar la información. Teniendo en cuenta estos detalles un poco más legales, debemos tener en cuenta también la capacidad presupuestaria que nosotros como operadores, como usuarios tenemos, ¿no es cierto?, para invertir en una u otra tecnología. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que tenemos opciones, ¿no es cierto?, para poder generar información. Si bien es cierto, el LiDAR, por ejemplo, tiene características bastante interesantes, nos puede dar bastante detalle de información, pero si yo estoy trabajando en una zona rural, tal vez no es mi mejor opción y puedo irme por la opción satelital. O al contrario, ¿no? De pronto yo estoy trabajando en una zona urbana y el satelital tal vez no es lo más adecuado para poder generar información, y ahí sí voy a requerir de un dron, sea con una cámara métrica o con un sensor tipo LiDAR. Debemos tener en cuenta también la capacidad informática para procesar y analizar los datos que se obtienen. ¿Sí? Debemos tener en cuenta qué equipos, ¿no es cierto?, qué hardware disponemos, qué software disponemos para poder analizar y validar la información. Volviendo al caso del LiDAR, por ejemplo, si bien es cierto, la riqueza de información es bastante grande, la que viene dada en este sensor, no todas las instituciones tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de procesar este tipo de datos por la cantidad y el peso de información que tienen, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, el LiDAR se puede programar para que pueda tomar, qué sé yo, unos 40 puntos por metro cuadrado, 100 puntos por metro cuadrado, debemos tener en cuenta que mientras más datos tengamos, mayor va a ser el peso de la información. ¿No es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, una cobertura satelital de un área urbana y esta imagen me pesa, qué sé yo, unos 500 megas o 1 giga, por ejemplo, de información, en LiDAR esa misma cantidad de área tranquilamente puede pesar unos 800 gigas, 1 terabyte de información, y pues eso debe tenerse en cuenta al momento de procesar los datos y la información como tal. Adicionalmente, ¿no es cierto?, debemos tener en cuenta el nivel de detalle que nosotros queremos llegar a obtener, qué calidad de datos queremos tener, y pues bueno, en base a eso podemos elegir una u otra fuente de datos. Dentro de lo que son los procesos metodológicos, empecemos un poco analizando lo que se hace con drone, ¿no es cierto? Primero, vamos a tener lo que son las planificaciones de vuelo para poder cubrir de mejor manera, ¿no es cierto?, las áreas de estudio. Y aquí más adelante vamos a ver que en algunos casos es necesario que estas planificaciones de vuelo sean adecuadas en base al objetivo que nosotros queremos llegar. Tenemos, ¿no es cierto?, la ejecución del vuelo, la colocación de puntos de control, sobre todo para ajustar la geometría de la información que vamos a generar, y finalmente el procesamiento de datos. Dentro del procesamiento de datos, ¿no es cierto?, nosotros podemos trabajar con lo que es el procesamiento de las ortofotos, podemos procesar la información LiDAR, realizar clasificaciones de puntos LiDAR, y tanto con lo que es la fotogrametría o con la información LiDAR podemos generar modelos digitales de superficie, de terreno o de edificaciones. Podemos realizar la extracción y la vectorización de edificaciones, por ejemplo, o de otras unidades, dependiendo del caso de estudio. Con estas edificaciones podemos realizar la extrusión o el elevamiento, digámoslo así, de las edificaciones, es decir, realizar un modelamiento 3D de los datos, y podemos realizar también texturizados de la información, que los vamos a ver un poco más adelante. Dentro de los texturizados, ¿no es cierto?, la parte inicial de los vuelos es similar.
con la diferencia de que vamos a tener distintos ángulos de toma que ya los vamos a ver más adelante. Y pues en este caso, ¿no es cierto? El procesamiento ya de gabinete básicamente se traduce, ¿no es cierto?, a importar las imágenes, realizar un proceso de alineamiento de las mismas y empezar, ¿no es cierto?, con generaciones de nubes de puntos, generaciones de masas y generaciones de texturas que en su conjunto nos van a dar estos modelos texturizados para poder trabajar en información. Entonces, dentro de estos modelos texturizados, ¿no es cierto? Cuando nosotros realizamos los vuelos drone, es necesario tener en cuenta algunos parámetros y algunas características que nos van a permitir, ¿no es cierto?, tener una buena riqueza de datos. Aquí tenemos un par de ejemplos que se realizaron justamente vuelos para generar texturizados y pues aquí vemos, ¿no es cierto?, que nosotros primero debemos tener en cuenta el tipo de vuelo. Sí, para los vuelos normales, normalmente se hace, ¿no es cierto?, una pasada con un solapamiento de las imágenes y pues tenemos la información generada. Pero para el caso, ¿no es cierto?, de los modelos texturizados, nosotros debemos hacer tomas nadirales, es decir, tomas que se encuentren perpendiculares, ¿no es cierto?, a la superficie y adicionalmente vuelos a aproximadamente 45 grados que van en sentidos norte-sur y viceversa y también en sentido este-oeste y viceversa. Las alturas de vuelo normalmente son un poco más bajas, ¿no es cierto? Estamos hablando de alrededor entre 150 o 130 metros de altura. Resoluciones, pues vamos a tener resoluciones aproximadas de unos 3 centímetros, 5 centímetros, con solapamientos frontales y laterales de entre el 80 al 70%. Sí, entonces estos parámetros son importantes para obtener un modelo texturizado. Para el caso de procesamiento satelital, ¿no es cierto? Debemos tener en cuenta una situación adicional. Hoy en día, nosotros disponemos de sensores que son mucho más modernos a lo que teníamos anteriormente. En el caso de Landsat, por ejemplo, un sensor que hemos venido trabajando o que mucha gente lo conoce ya, que tiene bastantes años, desde las décadas de los 80s, 90s, se ha ido actualizando, pero este sensor, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de barrido única, es decir, que el sensor va girando alrededor del planeta y va haciendo un solo tipo de barrido. Los sensores que disponemos hoy en día, como es el caso de Pleiades o Pleiades Neo, tienen una capacidad de movimiento mientras van orbitando. Si nos fijamos nosotros en la parte central de la diapositiva, pues vemos que hay distintos tipos de toma, ¿no? Mientras el sensor va avanzando. Y todo esto se lo hace en base a programaciones, ¿sí? Entonces podemos ver en el primer caso que va tomando distintos targets al momento de avanzar, puede hacer barridos horizontales, verticales, y tenemos barridos como este tipo de aquí, que son barridos para generación de tomas estéreo y triestéreo. ¿Qué es lo que hace el sensor? Básicamente, ¿no es cierto?, hace una toma, ¿no es cierto?, del área de estudio desde una posición, sigue avanzando y cuando se encuentra al frente del objeto, vuelve a realizar una toma y con esto nos permite a nosotros tener un modelamiento 3D de la información. Y las tomas tri-estéreo es básicamente el mismo proceso anterior, pero adicionado una toma nadiral que básicamente pues, nos permite generar, por ejemplo, ortofotos verdaderas cuando queremos hacer un proceso de catastro un poco más avanzado. Entonces, frente a esto, ¿no es cierto?, el flujo de trabajo que nosotros realizamos, tenemos, ¿no es cierto?, lo que son primero la búsqueda de imágenes. En el caso de que no estén disponibles las escenas, se hace una programación de la toma. Si es necesario, se hace una colocación de puntos de control en campo para ajustar, ¿no es cierto?, la geometría de la información. Y finalmente, pues el procesamiento de datos, dentro de lo cual está, ¿no es cierto?, el ajuste de las imágenes. En el caso de tomas de estéreo y triestéreo, pues podemos hacer la extracción de modelos de elevación para generación de DSMs, de TMs. Realizamos el proceso de ortorrectificación de imágenes que puede hacerse usando como insumo, ¿no es cierto?, los modelos a tierra, por ejemplo, que se generan de la misma toma estéreo. Y podemos generar, ¿no es cierto?, también modelos de elevaciones o de edificaciones. En el caso similar a lo que se hizo con Drone, pues podemos realizar vectorizaciones de edificaciones usando las ortofotos y pues finalmente la extrusión, ¿no es cierto?, de las edificaciones o el modelamiento 3D.
¿Cuál es la problemática que tienen, ¿no es cierto?, los sensores ópticos, tanto los que se usan en sensores teletransportados como son los drones o los satelitales? Básicamente, uno de los problemas que tenemos, pues, es la presencia de nubes, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es reducirnos la visibilidad, vamos a tener pérdida de colores, ¿no es cierto?, y contrastes en las escenas que nosotros estamos trabajando. Podemos tener pérdida de datos fotogramétricos, es decir, que una nube tranquilamente nos puede, ¿no es cierto?, eliminar una casa, un parque, algo que nosotros estemos usando como una referencia, por ejemplo, para el ajuste de la geometría, tiene las limitaciones, ¿no es cierto?, de los sensores ópticos, ya que básicamente son cámaras similares a una cámara de un teléfono, por ejemplo, y que al momento de tener este tipo de inconvenientes, pues no nos va a dar información que nosotros requerimos. Y también vamos a tener el impacto en vuelos autónomos, es decir, que ¿no es cierto? Los sensores que tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, los drones, los GPS pueden verse de cierta forma afectados por la presencia de este tipo de problemas. ¿Qué podemos hacer para solucionar este tipo de cosas? Pues básicamente es, ¿no es cierto?, en la parte satelital tenemos la confianza de que sensores como Pleiades Neo y Pleiades Normal pues tienen la capacidad de hacer revisita diaria. Es decir, que pueden pasar por un mismo punto, digamos aquí por Quito, Ecuador, pueden pasar por esta zona por lo menos una vez al día durante todos los días de la semana. Obviamente, si es que en 2 días seguidos hay nubes y en un tercero está despejado, pues hay una buena probabilidad de obtener una escena limpia. Y en el caso de dron, ¿no es cierto?, al tener mayor autonomía de vuelo, tener la capacidad de programación de vuelos, podemos nosotros mejorar, ¿no es cierto?, las tomas, retrasar 1 o 2 días las tomas para poder tener imágenes limpias o en su defecto tener el uso del LiDAR, que como ya vimos en este caso no es un sensor óptico, sino más bien es un sensor activo que emite haces de luces y nos puede ayudar a generar la información que requerimos. Con todo este proceso, ¿no es cierto?, que acabamos de ver, nosotros podemos generar, perdón, diferentes tipos de productos. Dentro de estos productos, nosotros tenemos, primero, los productos generados por tecnología drone, que podemos trabajar a escalas 1 a 1000 o menores, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho mayor detalle, en donde básicamente lo que nosotros vamos a generar, ¿no es cierto?, son primero modelos digitales de superficie, como el que vemos aquí en pantalla, y vemos pues que tiene una definición bastante interesante de los elementos que se encuentran sobre la superficie terrestre. A partir de esos modelos, nosotros podemos generar modelos digitales a tierra, que se los puede generar de manera semiautomática, automática, y pues vemos que el detalle que tenemos de esta información pues también es bastante interesante y que pues para estudios de la parte topográfica y demás son bastante buenos. Podemos realizar la ortorrectificación de las imágenes. Como vemos aquí, tenemos un ejemplo de una imagen ortorrectificada y que adicionalmente podemos ver el detalle de los datos. En este caso, la ortofoto como tal estaba diseñada para trabajar un catastro 1.000 y pues el detalle que vemos en pantalla aquí, estamos viendo estas dos escenas en la parte superior izquierda e inferior derecha que están trabajando, se están visualizando a escala 1:250. Como vemos, la riqueza de información que tenemos en este tipo de datos es bastante alta. A partir de los insumos anteriores, ¿no es cierto?, nosotros podemos generar curvas de nivel que en igual forma pueden ser generadas de manera automática con procesos de interpolación o además que se ajustan a una escala, tranquilamente una escala 1:1000. Y podemos generar también, ¿no es cierto?, hacer un tratamiento de las nubes de puntos LiDAR para poder trabajar, ¿no es cierto?, con la información como tal. Sí, entonces aquí vemos el detalle de los datos, de la riqueza de información que tenemos, pero recordemos que si bien es cierto, tenemos bastante detalle de datos, esta información, mientras más grande sea, ¿no es cierto?, el área que estamos cubriendo, mayor peso de datos vamos a tener. Seguido a esto, tenemos, ¿no es cierto?, lo que son la generación de datos de tecnología satelital. Que en este caso, pues nosotros vamos a trabajar a escalas 1 a 5000 o mayores, ¿no es cierto? Y pues aquí podemos ver que tenemos, ¿no es cierto?, en igual forma podemos generar
modelos digitales de superficie, como el que vemos en pantalla. Y una de las características interesantes e importantes que se tiene al momento de trabajar con imágenes de estéreo, como las que posee Pléyadas y Pléyadas Neo, es que nosotros podemos generar modelos digitales de superficie a una escala o una resolución 1:1. Es decir, que si mi imagen es de 50 centímetros, el software que nosotros utilizamos, en este caso Catalyst, nos permite generar también un modelo digital de superficie de 50 centímetros y en igual caso, ¿no es cierto?, con los modelos de 30 centímetros. A partir de estos modelos, usando, ¿no es cierto?, distintos procesos automáticos o semiautomáticos, podemos generar también modelos digitales a tierra y a partir de estos, ¿no es cierto?, extraer curvas de nivel de las zonas de estudio. Podemos realizar, ¿no es cierto?, los procesos de ortorrectificación de imágenes, que si nos fijamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, la imagen de la izquierda que no se encuentra ortorrectificada versus la de la derecha que se encuentra ortorrectificada, vemos que hay un pequeño desfase, ¿no es cierto?, el cual se corrige al momento de hacer la ortorrectificación y que se lo puede realizar justamente con el modelo extraído a partir de las imágenes estéreo y que pues esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener imágenes de muy alta precisión. Y podemos también, ¿no es cierto?, en el caso de que tenemos distintas escenas del área de estudio, podemos realizar procesos de mosaicos, homogenización de las imágenes y demás para tener un producto de muy alta calidad. Si nosotros nos fijamos en la imagen de la parte lateral izquierda, podemos ver que hay zonas, ¿no es cierto?, que se encuentra aquí amplificada, que se encuentra, ¿no es cierto?, presencia de bruma, presencia de nubes, tenemos el inconveniente, ¿no es cierto?, de líneas de corte, cosa que en la información de la imagen de la derecha básicamente se encuentra solventado todos estos inconvenientes y, como digo, tenemos información de muy alta precisión y resolución. Dentro de los productos que nosotros podemos generar en la parte de información 3D, ¿qué pasó? Un segundo, por favor. Listo. Dentro de los productos que nosotros podemos generar, ¿no es cierto? Ya vimos que están tanto la información para dron, ¿no es cierto?, como para la parte satelital. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, los productos que vimos anteriormente son originados, ¿no es cierto?, por los sensores tanto satelitales como dron, podemos generar también productos que están enfocados a la parte 3D, que es el objeto de este seminario. Primero, ¿no es cierto?, podemos procesar lo que son las nubes de puntos LIDAR, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo de las nubes de puntos que ya lo vimos también anteriormente en un pequeño video y también tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de estas nubes de puntos usando software especializado como puede ser el caso de ArcGIS Pro, por ejemplo, el caso de Global Mapper, podemos nosotros realizar procesos de clasificación de puntos en donde básicamente podemos obtener, ¿no es cierto?, clasificaciones de uso de suelo, demás situaciones, podemos extraer las unidades de edificaciones y demás. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer procesos de filtrado de datos. Si bien es cierto, los programas tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de ir clasificándome la información, pero pueden generar errores como el que vemos en pantalla, ¿no es cierto?, donde tenemos aquí una unidad que básicamente son puntos a tierra, pero hay puntitos que están por ahí disparados. Si nosotros trabajamos sobre estos puntos, podemos irlos seleccionando y haciendo una reclasificación para tener modelos mucho más ajustados a la realidad. A partir de este proceso, ¿no es cierto?, nosotros podemos generar modelos digitales de superficie, modelos digitales a tierra, que nos van a poder finalmente ayudar, ¿no es cierto?, como insumos para generar modelos digitales de alturas de edificaciones, como es el caso que vemos en pantalla. Seguido a esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos extraer las huellas de las edificaciones, ¿no es cierto?, los bloques de edificaciones como tal. Si nosotros nos fijamos aquí en pantalla, pues nosotros tenemos un modelo digital de alturas que básicamente fue obtenido a partir de la diferencia de un modelo digital de superficie versus un modelo digital a tierra, ¿no es cierto? Tenemos todas las edificaciones
y como se puede observar en pantalla, y pues lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es un proceso de reclasificación de píxeles para obtener solamente los bloques de edificaciones y posteriormente realizar, ¿no es cierto?, la vectorización de los mismos y un suavizado de los datos para obtener los bloques como tal. Podemos ayudarnos también, tener como apoyo lo que son las ortofotos, las ortoimágenes, ¿no es cierto?, que se han obtenido sea con dron o sea con satélite, para a partir de procesos como, por ejemplo, la clasificación basada en objetos que usa Catalyst en este caso y que trabaja básicamente con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Podemos hacer procesos de segmentación para extraer la información, ¿no es cierto?, de ciertos elementos que en el caso del proceso anterior no se pudieron identificar, pues nosotros podemos validarlos aquí. Con estos datos vectoriales nosotros podemos hacer una post-clasificación, una post-edición, ¿no es cierto?, de los vectores para obtener, ir eliminando primero, ¿no es cierto?, elementos que no son deseados, elementos que están mal clasificados, ir depurando la información y finalmente realizar un suavizado, ¿no es cierto?, de las entidades vectoriales para poder trabajar ya con los datos finales, que son estos elementos constructivos, los cuales se los puede elevar a modelos 3D. Tenemos, ¿no es cierto?, modelos de generaciones de valores de altura. Dentro del proceso, como les había mencionado, nosotros necesitamos como insumos para poder generar cartografía 3D, primero tener un modelo digital de edificaciones, ¿no es cierto? Este modelo va a tener los valores solamente de altura de los edificios y tenemos las capas vectoriales de los bloques de edificaciones que en este caso pues no van a tener ningún dato. Con un proceso, ¿no es cierto?, de intersección de los dos datos, podemos obtener los valores de altura, en este caso, de cada uno de los bloques de información. Para eso, ¿no es cierto?, nosotros como AGP hemos venido desarrollando algoritmos que nos permiten ajustar, ¿no es cierto?, estos valores de altura. Si bien es cierto, hay métodos clásicos como es la generación de centroides que permiten, ¿no es cierto?, coger un punto de información y introducirla, digamos así, dentro de la capa vectorial. Nosotros hemos venido trabajando, ¿no es cierto?, tanto con la parte estadística, generando los algoritmos y también con ayuda de programas como Python para poder ingresarlos dentro de las entidades vectoriales. Este algoritmo, ¿no es cierto?, que lo hemos desarrollado, pues lo hemos venido también validando con trabajos en campo para obtener, ¿no es cierto?, valores mucho más cercanos a la realidad que lo que nos puede dar, por ejemplo, un centroide. Si nosotros nos fijamos en este ejemplo que estoy mostrando ahora mismo, vemos que en este caso los técnicos de campo hicieron una toma, ¿no es cierto?, de la información de una edificación y pues estaban tomando a la base del techo de la edificación. Como ustedes saben, si nos fijamos en el gráfico de la derecha, normalmente los techos tienen esta forma triangular, pero que en muchos casos, en la gran mayoría, no son usados como parte de la vivienda, tal vez como una pequeña bodega, pero en la parte catastral pues muchas veces no se lo toma en cuenta por el hecho de que son espacios vacíos, digámoslo así. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, vemos que en el levantamiento de campo, este predio, esta propiedad tuvo una altura de 6,92 metros y con el algoritmo, ¿no es cierto?, con la nube de puntos analizada estadísticamente, nosotros obtuvimos una altura de 6,86 metros. Sí, entonces, como vemos, están muy cercanos los valores, lo cual pues demuestra que esta información, ¿no es cierto?, es mucho más real a lo que se necesita en este caso para la parte catastral. Si nosotros nos fijamos en el caso del centroide, vemos que, ¿no es cierto?, el centroide básicamente va a estar en la puntita, ¿no es cierto?, del techo de la casa y nos va a arrojar un valor mucho más elevado, un valor cercano, ¿no es cierto?, a este 7,91, que obviamente está prácticamente con 1 metro de diferencia con el valor real que se requiere, ¿no es cierto?, dentro de la parte catastral. Entonces, nosotros hemos venido, como digo, trabajando en este tipo de modelamientos para, ¿no es cierto?, posteriormente, una vez que tenemos ya los datos dentro de las entidades vectoriales, a través del uso de programas específicos, ¿no es cierto?, como es el caso de ArcGIS Pro, el caso de QGIS, podemos, ¿no es cierto?, visualizar los datos en 2,5D o visualizar los datos en 3D.
Adicionalmente, ¿no es cierto? Podemos ir enlazando este tipo de información a distintos tipos de bases de datos. Por ejemplo, podemos introducir información catastral, podemos introducir información, por ejemplo, para telecomunicaciones y demás, que obviamente nos van a servir posteriormente para realizar consultas de la información. Como casos de éxito que nosotros podemos mencionarles que hemos venido trabajando, primero tenemos lo que son los elementos constructivos en 3D. Dentro de uno de nuestros clientes, pues tenemos al GAD municipal de Machachi, ¿no es cierto? En donde básicamente en Mejía, perdón, tenemos aquí un ejemplo de la ciudad de Machachi, en donde realizamos justamente este proceso de extracción de bloques constructivos y la visualización. Si bien es cierto, trabajamos dentro de 8 zonas de estudio, les voy a mostrar, o estamos viendo en pantalla, justamente un ejemplo de la información. Aquí podemos ver que básicamente se realizó la extracción de todos este tipo de modelos, ¿no es cierto?, de estas edificaciones. Estas edificaciones a su vez tienen su base de datos con fines, en este caso, catastrales, y pues dentro de, en este caso, en ArcGIS Pro, como vemos, podemos nosotros realizar interacción, ¿no es cierto?, con las bases de datos, podemos realizar mediciones, podemos ir analizando distintos tipos de datos e interactuar en vistas tanto 2D como 3D. Tenemos también, ¿no es cierto? Aquí tenemos un recorrido de toda la información. En este caso, estamos enfocándonos en el centro de Machachi. Como vemos, toda la información está georreferenciada, tiene un alto nivel de precisión y pues adicionalmente, como digo, podemos interactuar con toda la información de lo que son bases de datos para poder realizar nuestros análisis. Tenemos también lo que se denominan modelos texturizados. Estos modelos texturizados, como les había mencionado, son básicamente fotografías 3D que se obtienen de las zonas de estudio. Aquí tenemos 2 casos de éxitos que se generaron tanto en Machachi como en el Chopi, los dos en el Cantón Mejía, donde vemos pues básicamente que las zonas de estudio, ¿no es cierto?, se pudieron generar estos modelos texturizados y que, como les decía, son básicamente fotos 3D de las áreas de estudio. En igual forma, son modelos que se encuentran georreferenciados, se encuentran ajustados geométricamente y pues básicamente podemos también interactuar con ellos, ¿no? Podemos ver el detalle de información, la riqueza de información que tenemos en este tipo de modelos y pues básicamente lo que nosotros podemos hacer en igual forma, ¿no es cierto?, es interactuar de manera similar a lo que hicimos con las entidades vectoriales. Aquí también podemos realizar, ¿no es cierto?, procesos de mediciones de las edificaciones, de mediciones de vías, de veredas, etcétera, con mucha mayor precisión, porque básicamente aquí tenemos, ¿no es cierto?, nosotros los detalles de las fachadas, tenemos detalles de las edificaciones como tal y que pues esto nos puede ayudar a tener un mejor discernimiento, ¿no?, de la información y de los datos que queremos generar. Otro caso de éxito que nosotros tenemos, pues, es básicamente la generación de este mismo tipo de modelos para el sector de telecomunicaciones. Dentro de las telecomunicaciones, pues básicamente para poder transmitir, ¿no es cierto?, la señal de radio, televisión, radio digital, televisión digital, nosotros necesitamos una gran cantidad de insumos para poder realizar este proceso, ¿no es cierto? Necesitamos capas de uso de suelo, necesitamos modelos de elevaciones, necesitamos modelos de edificaciones para poder definir, ¿no es cierto?, la cobertura de una señal. Para eso, ¿no es cierto?, primero tenemos lo que son las denominadas capas de uso de suelo o un clúster de atenuaciones, en donde básicamente se hace una clasificación de uso de suelo y a cada una de las unidades que se tienen en ese uso de suelo se pone un valor de atenuación. ¿Sí? Entendamos que atenuación básicamente es la pérdida de la intensidad que tiene la señal cuando choca con un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una zona boscosa, va a tener de pronto un nivel X de atenuación, si se encuentra con una edificación, otro nivel y así. Entonces, estos valores, estos parámetros, pues se los coloca dentro de una capa para que el programa pueda analizarlos y finalmente pues pueda definir, ¿no es cierto?, por dónde va la señal. La capa de edificaciones, pues básicamente nos permite ver cómo va a irse distribuyendo la señal, ¿no es cierto? Si vemos en la parte lateral derecha, tenemos un ejemplo de una antena y nos indica cómo va a irse distribuyendo la señal, ¿no es cierto?, entre las casas, entre las edificaciones y pues en base a eso nosotros vamos a tener un nivel de cobertura.
modelos de elevaciones que obviamente, ¿no es cierto?, la presencia de montañas, de quebradas, también van a tener una influencia, en este caso, de la recepción de señal que puedan tener, ¿no es cierto?, los distintos hogares que hay. Las ortofotos, obviamente, que nos van a servir para poder identificar, ¿no es cierto?, la zona en la que nosotros nos encontramos y pues finalmente las edificaciones 3D que nos van a dar ya una idea final de cómo se distribuye una señal en este caso, sea de radio, televisión o alguna otra situación. Entonces, como resultados, ¿no es cierto?, nosotros pudimos generar este tipo de modelamientos 3D y de muy alta resolución para las ciudades de Quito, de Guayaquil y de Cuenca. Sí, son tres casos de éxitos en los cuales se ha generado y se ha modelado esta información 3D y a partir de lo cual, pues ya desde hace algún tiempo se ha venido trabajando en lo que es, por ejemplo, los análisis y la validación de coberturas de señales de radio y televisión. Y aquí podemos ver un ejemplo de una señal de una cobertura de señal de televisión digital. Tenemos el ejemplo en el caso aquí del Parque de la Carolina, aquí en Quito, y podemos ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con este modelamiento se puede definir, por ejemplo, la zona que está remarcada ahorita como una zona que ha perdido señal por la presencia, ¿no es cierto?, en este caso de la edificación que vemos en pantalla. Y vemos en la parte central, ¿no es cierto?, que tenemos una muy buena cobertura de señal debido a que no hay obstáculos, ¿no es cierto?, dentro de esa zona. Entonces, básicamente con este tipo de modelos, ¿no es cierto?, podemos realizar planificaciones, podemos realizar distintos trabajos en la parte catastral, en la parte de telecomunicaciones y pues como vemos tienen un detalle de datos pues bastante amplio. Como valor agregado, como AGP, pues siempre nosotros nos preocupamos de que los productos siempre vayan con una calidad alta. Para eso, pues, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en lo que es la generación de mosaicos, en las piramidaciones de las ortofotos, para tener productos, como digo, muy detallados, en la capacitación de cada uno de los insumos y del software que está destinado a usarse con cada uno de los productos. Y pues como eje transversal tenemos pues también todo lo que es el control de calidad que está ajustado a las normativas nacionales vigentes para con esto, ¿no es cierto?, garantizar la calidad de cada uno de los productos que nosotros vamos generando. Entonces, como conclusión, ¿no es cierto?, podemos ver que estas tecnologías geoespaciales, tanto satelitales como la cuestión de LIDAR, pues nos permiten tener soluciones innovadoras, mucho más precisas, mucho más eficientes en la generación de proyectos catastrales, urbanos, rurales, en la parte de telecomunicaciones y que a su vez podemos integrarlas, ¿no es cierto?, como herramientas mucho más completas para, ¿no es cierto?, tanto los análisis de las autoridades, de la comunidad, los usuarios finales, y pues que con eso nosotros vamos a tener unos estudios mucho más precisos. De mi parte, pues les agradezco mucho por su atención. Iniciamos con si tienen alguna duda, alguna inquietud respecto a los temas que hemos tratado, pues estamos gustosos en poder ayudarles. Muchas gracias y por su atención. Muchas gracias, Johnny. Excelente presentación. Pues estamos a las órdenes para cualquier consulta que ustedes tengan. Hay que recordar que es un espacio limitado, ¿no? De apenas una hora, tratar de abarcar tantos temas, ¿no? Pero estaremos encantados de visitarlos o generar espacios para tratar de enfocar de mejor manera sus necesidades y darles las soluciones que ustedes pues están buscando. En definitiva, lo que queremos, como dijo Johnny, concluir es que hoy por hoy existe capacidad nacional para generar este tipo de información y tenemos toda la tecnología pues que nos respalda y garantiza también la calidad y la precisión. Por lo pronto, eso es todo. Les agradezco por su presencia. Estamos gustosos de contar con su apoyo y pues estaremos en contacto próximamente en otro espacio de otro webinar y pues será un gusto que nos acompañen nuevamente. Con todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Chao con todos.